Bien, aquí estamos. Buenos días. Tenemos ahí viene otro más sumándose. Javiera Guzmán, Fernanda Vega, Camila Fuentes, Catalina Ostroza, Danae Tavilo, Francisca González, Gustavo Saldaña, Macarena Aravena, Paula Córdoba, Sebastián Silva, ahí viene alguien más, Andrea Leiva, Tania Flores. Nos van sumando. Bien. Ya, ahora sí, vamos a empezar la clase. Ahí parece que ya estamos casi todos. Bueno, en esta clase vamos a revisar como parte de la segunda unidad. Estábamos revisando la clase anterior del discurso escatológico. En esta clase nos correspondería ver el discurso de revelación como una manera de ya darle sentido global a esta segunda unidad donde veíamos modelos narrativos. ¿Ya? Voy a empezar con una primera gran pregunta, si bien abierta. ¿Quién gobierna el mundo realmente, según ustedes, chiquillos? ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Quién puede ser? Yo creo que en parte pueden ser los medios de comunicación y la gente que dicta qué se dice en los medios de comunicación, sobre todo los más populares, porque ellos dictaminan cómo ve la gente la realidad. Uh-huh. Súper. Una buena alternativa. ¿Qué más? Yo creo que es la gente con plata, porque la gente con plata puede hacer lo que sea, con quien sea, y salirse con la suya. Perfecto. Ya, esa es otra alternativa. Bien. ¿Qué otra más? El coronavirus. ¿Y quién está detrás del coronavirus? ¿Qué otra alternativa? A ver, ¿quién está por ahí? Andrea Leiva, ¿estás por ahí? ¿Qué opinas tú, Andrea? Yo igual estoy como de acuerdo con las dos cosas que han dicho, como tanto los medios de comunicación como la gente con plata. ¿Y hay una vinculación entre la gente con plata y los medios de comunicación? ¿Hay un matching ahí? Pero necesariamente tiene que ser como la persona con plata, no puede ser como el dinero en general. Ya, esa es otra forma de verlo también, exacto. ¿Algo real o una teoría? Estamos especulando. ¿Qué es lo que pensamos? ¿De dónde creemos nosotros que viene eso? Es que el dinero en sí hoy en día se traduce como poder. Entonces, una persona con dinero tiene poder, querámoslo o no. Ya, bien. O sea, una cosa como que lleva a la otra. Una persona con poder tiene dinero. No podría no ser una cosa sin la otra, ¿cierto? Y por ende, podríamos hablar de organizaciones con poder y organizaciones con dinero. Ya. Bien. ¿Qué otra alternativa? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién más está por ahí que pueda aportarnos? Danae Tavilo, que veo que está ahí también. Danae, ¿qué opinas tú al respecto? Lo que se te ocurra. Yo también opino que es como el dinero, es como un ente ficticio, por así decirlo. Todos trabajamos por el dinero, al fin y al cabo. Sí. Y todo se mueve por el dinero. Sí. Es súper heavy eso, que parece ser que, no sé si usted va a alcanzar a ver de otra manera, generacionalmente hablando, digo, porque hasta hace décadas atrás se decía que una persona podía crecer de muchas maneras. O sea, la vida, a uno le iba bien en la vida, tenía éxito en la vida si crecías espiritualmente o crecías emocionalmente. Ya, es cierto, son temas que igual se abordan hoy día, pero parece ser que por más que uno hable esto, como que en realidad lo que es transversal a todo es que si tú no te vas bien en la vida, o sea, si no tienes plata y si no ganas más plata a medida que vas avanzando en la vida, no tienes éxito. Súper power eso, como que nos desmarca muchas cosas que nosotros pudiésemos tener en la vida, muchos intereses. En fin. ¿Hay alguna otra idea que se les ocurra? Por ejemplo, ya hablamos, ustedes se fueron por en general por una cosa más como de hablar del dinero y de entidades como más ficticias, pero así en términos concretos, por ejemplo, aquí en Chile. ¿Quién gobierna aquí en Chile? En nuestro
pequeño latifundio, en nuestra pequeña parcelita, nuestra hacienda, en el fin del mundo. ¿Quién gobierna acá en Chile? Ya no sé, profe, los últimos meses me lo he estado preguntando porque así como van las cosas, ya no sé quién manda. De partida del gobierno no, porque nadie le hace caso. Exacto. Realmente los empresarios. O sea, técnicamente podríamos decir que el gobierno, o sea, como que la palabra igual lo indica, pero igual se pone como en duda a veces quién realmente es el que tiene el poder, porque además está dividido, se supone. Entonces, tampoco es como que recaiga en una persona como tal. Claro, sí, súper. Bueno, en términos súper estrictos se dice que el segundo piso de la moneda es el que siempre gobierna. El segundo piso se le llama a esta entidad, que también es como una entidad de asesores. Y por eso todos los memes que han pasado con la roulette, como que el tipo es realmente el que gobierna en este momento el país. Y que ha hecho también, gracias a, o en desmedro de, ha hecho que Piñera no aparezca tanto como aparecía antes, cuando antes aparecía cualquier cosa y como que la embarraba cualquier cosa. Hoy día es más notorio, entonces parece ser como que este asesor, además, está siendo más estratégico de lo que fue Piñera cuando estaba sin este asesor antes. Pero ¿quién más gobierna? Gobierna no solamente el segundo piso. ¿Gobiernan realmente los gobernantes? ¿Gobiernan realmente nuestros diputados, senadores, nuestra clase política? ¿O gobiernan las empresas, como por ahí dijeron? Bueno, esto es súper interesante en materia de especulación y yo los invito a que no terminar la especulación acá, como la conversación o lo que uno cree o pueda averiguar, porque esta pregunta a ustedes les va a permitir articular el proyecto final, les va a permitir articular lo que es el análisis del discurso probablemente tal, porque el análisis del discurso, a diferencia de la gramática del discurso, por ejemplo, es que el análisis del discurso tiene una perspectiva, esto es algo que seguramente les comenté al inicio del curso, tiene una visión, tiene una postura frente a, y lo que quiere hacer es entregarnos tendenciosamente una mirada hacia crítica hacia los discursos que surgen en el mundo. No solamente en nuestro ámbito doméstico, sino que en el mundo. Y esa dimensión tiene que ver con el poder y tiene que ver con cuestionarse quiénes gobiernan, de qué manera lo hacen, si lo hacen a través de discursos de poder y cuáles son los discursos de poder, de qué manera están estructurados, qué los motiva, por qué, para qué. En cambio, la gramática del texto lo que hace es entregarnos las herramientas propiamente para analizar textos. Por lo tanto, una cosa va con la otra. Miren, fíjense en este esquema que les voy a presentar, súper conspirativo, ¿ah? ¿Ya? Y la hipótesis escatológica, que es algo que no les quedó pendiente de la clase anterior. Pero se los planteo ahora porque para allá vamos. Esto es, ahí lo pueden chequear en la fuente, es súper estilo Anonymous, ¿eh? Como quién es lo que realmente el gobierna. Entonces aquí tienen toda una teoría sobre la conciencia del guardián de la prisión, bla, 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 etcétera, que no voy a entrar en detalle porque es discutible todas estas cosas que son medias conspiracionales, ¿eh? Pero aquí lo que me interesa es ver que la gente especula sobre cómo se organiza el mundo, quién gobierna, y si alguien gobierna tiene que dictaminar eso que necesita para gobernar. Y necesita controlar lo que dice, y por eso están los discursos. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual presento este análisis, este esquema. Fíjense que aparece esta cosa como que hay una élite global que tiene que ver con los Illuminati, o con el famoso Comité de los 300, o la Asamblea, que se reúnen, bla, bla, bla. Pero mira, acá yo saco muy en limpio de todo esto que hay ciertos grupos, por ejemplo, la ley militar, las agencias de inteligencia, quienes comercializan las drogas y las armas, eso es súper poderoso, quien manipula el control, quien manipula nuestras mentes, nuestra forma de pensar, etc. La religión, como una cuestión también muy potente. Fíjense que en religión se habla está por ejemplo el Vaticano como Estado, como entidad, el cristianismo, el islam, el judaísmo, la New Age, que es una super hiper religión también, dentro de también lo que son los negocios, los sistemas bancarios, quiénes son los que aplican políticas para generar maneras de pensar, maneras de llevar adelante nuestros ideales, nuestras creencias, etc. O sea, todo esto puede desagregarse cada una de estas columnas y ver cuál es el elemento central, quiénes son los que gobiernan realmente. Entonces aquí se habla del famoso Bilderberg Group, por ahí lo pueden googlear después, que también es una cosa súper especulativa sobre una serie de, digamos, un grupo de personas y personajes que están metidos en distintos negocios, en distintas áreas. Por eso, por ejemplo, se dice que el negocio de las farmacias es un negocio que
que no podemos morir nunca, o sea, siempre vamos a estar pagando el triple, el cuádruple, 10 veces más lo que valen las cosas, porque es un gran negocio. Se juega con los mensajes del fin de la era, del fin de la raza, del fin del hombre, del fin de los tiempos, todos esos discursos así como entre comillas. Bueno, esa es una manera de empezar a cuestionarse y empezar a pensar quién gobierna el mundo de manera especulativa, de manera conspiracional, ¿vale? Y también de manera así bien concreta. Y cuando uno escucha los discursos de poder en nuestro chilito, y ve quiénes los dice, quiénes los presentan y de qué manera, entonces también da pie para poder pensar cuál es la correlación de esta élite gobernante con los discursos y con las cosas que se dicen al respecto. Esta otra imagen que también les quería compartir, que es la clásica pirámide de la manipulación, donde aparece una élite en el pináculo y muchas líneas, por eso la imagen de la pirámide, como que todas pueden confluir en esto, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, y que son distintas dimensiones de nuestras realidades, como seres humanos viviendo en el mundo. Bien, eso es algo que ustedes le pueden echar una mirada para poder generar un poco de ideas y empezar a involucrarse con estos temas sobre lo conspirativo. Ahora, lo conspirativo viene desde la perspectiva escatológica, o sea, sale desde ahí. Si no hubiera escatología, no tendríamos estas especulaciones sobre cómo nos dominan, cómo nos manipulan, etc. Lo veíamos en la clase anterior cuando hablábamos sobre, por ejemplo, qué es lo que está pasando hoy día en China, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy día hay una gran controversia porque TikTok fue prohibido en Estados Unidos y TikTok es una empresa china. O sea, y la cantidad de datos que uno le entrega a este tipo de aplicaciones es una, o sea, imagínense la inmensa base de datos que significa estas cosas, estas aplicaciones en las que uno vuelca toda la información. Imagínense, o sea, estoy entregando información de mi lugar, mi espacio, mis coordenadas geopolíticas, geográficas, lo que pienso, lo que siento, lo que me gusta comer, lo que me gusta escuchar, y todo eso en tiempo real. O sea, toda la gente está totalmente ubicada en todas partes del mundo. O sea, es tanto así la paranoia que los gringos decretaron cerrar nada más de TikTok allá y crearon su propia plataforma TikTok para poder ellos también hacer la contrapartida en el espionaje mundial. O sea, se está hablando que esto es espionaje a nivel mundial. Y por otro lado, TikTok es una empresa que está súper bien rankeada en Estados Unidos y hoy día es una de las empresas que más dinero ha generado y ha ganado, por ejemplo, para efectos de los copyright de la música. O sea, hoy día los artistas están ganando más música en TikTok, tocados en TikTok, que en Spotify y YouTube, juntos y lejos. Entonces, también hay que ver cuáles son los intereses que están detrás creados para que se produzcan estas grandes controversias y estos grandes apremios. Porque Trump dice que TikTok los espía. Entonces, ¿es cierto que los espía? Bueno, si los espía, entonces cerrémosla y creemos otra. Y queremos otra para espiar. Entonces, finalmente es como que todo es jugar sobre una misma bolsa de intereses. ¿Habían escuchado hablar de esa noticia sobre los TikTok? Sí, pero yo encuentro que es muy patudo de Estados Unidos decir que nos roban los datos. Porque en Facebook, Instagram, todas sus redes, están todos nuestros datos ahí. Sí, totalmente. Están todos nuestros datos. Totalmente. Y está los robots, los bots que están metidos ahí, ya uno casi que ya no necesita, o sea, cuando le preguntan a uno, que es una pregunta por cortesía de políticas, si que uno quiere poner, por ejemplo, ¿se han fijado que las apps les preguntan a ustedes, nos preguntan si queremos recibir notificaciones, o si queremos entregar nuestra posición geográfica al momento de estar con la aplicación, si lo queremos hacer una vez y nunca más? ¿No se han fijado que esas preguntas que vienen? Las preguntas son por cortesía, ya el hecho de que estemos conectados, ya estamos geolocalizados todo el tiempo. Y no, y aparte mencionamos algo en un chat y después nos aparece pura publicidad de lo que mencionamos. No, totalmente. Mira, no sé si les conté, no creo que les haya contado, estaba hace un par de semanas atrás conversando con un amigo por estas típicas cosas, Zoom, no sé qué plataforma, y empezamos a hablar del fenómeno en TikTok, y yo empecé a hablar de TikTok. Ah, sí, bla, bla, bla.
12 de la noche, al otro día en la mañana, 8 de la mañana, veo correo, me aparece sugerencia para entrar a TikTok. ¿Cuándo? ¿En qué momento yo me metí a TikTok? No me metí en ningún momento a TikTok. Me apareció la sugerencia inmediatamente para que entrara a TikTok. Por supuesto que no lo he hecho porque mi hija se avergonzaría demasiado si lo hago. No lo voy a hacer. Bien, el discurso escatológico funciona como un dispositivo comunicacional que articula, construye posverdades. Aquí hay algunas ideas fuerzas que tienen que ver con lo que vimos en la clase anterior y lo que vamos, y hacia dónde vamos. ¿Ya? En el fondo, acá, para generar coherencia con lo que hemos conversado, el discurso escatológico construye estas posverdades. Esta idea de este concepto de posverdades como algo que es como construir proposiciones que ahora son verdades en la medida en que se articulan con hechos que están ocurriendo en la realidad. Y es todo una cosa que yo hago, lo hago si se me da la gana, yo lo hago, y lo escribo, y lo posteo, y como soy influencer, creé una nueva verdad, una nueva realidad. Como cuando los futbolistas, muy chistoso cuando los futbolistas les preguntan qué pasó, entonces dicen, no, es que yo te voy a decir cuál es mi verdad. Y te dice el futbolista, yo voy a decir cuál es mi verdad, que en realidad yo no hice el foul, sino que el foul me lo hicieron a mí. Ya, es como un poco esa misma estructura. Y todo el discurso escatológico viene nutrido por el monomito, los componentes del monomito que hemos revisado con anterioridad. Es por eso que el monomito le dimos tanta vuelta, bueno, no tanto como quisiéramos, pero sí hablamos del tiempo profano, el tiempo sagrado, y vimos un par de clases que nos metimos en los arquetipos. Y a propósito de eso hablamos del viaje del héroe. Porque todo esto son elementos estructurales para poder ensamblar un discurso. En el discurso necesitamos personajes, acciones, escenarios. Necesitamos que ocurran cosas, que yo te entregue una lección con lo que te voy a decir, y te cuente, y te invente o te desarrolle todo un escenario. ¿Ya? Pues bien, hoy día vamos a ver el discurso de la revelación, que se ensambla estrictamente desde lo simbólico. ¿Por qué más simbólico que el discurso escatológico? Si bien es cierto, lo escatológico es también meramente simbólico. Pero revisábamos en la clase anterior que lo escatológico puede ser ensamblado como una anécdota cotidiana. O sea, yo les puedo decir, mañana se acaba internet, y se acaba el agua, y se acaba la luz. Yo soy una autoridad pública, y se los digo, y se los planteo, y les pongo un escenario terrible, y basta con que se corte la luz, y se corte internet y todo, y ya caos. Entonces, no necesito escatológicamente elevar a un nivel simbólico lo que yo digo, sino que simplemente juego con ciertas figuras que están ya muy presentes en nuestra realidad. Entonces, si quiero adornarlo y que sea más bonito y que tenga más gusto y más estilo, claro, y pongo elementos simbólicos. Pero el discurso de revelación es propiamente simbólico. O sea, yo no puedo leer un discurso de revelación si no hago la doble lectura, si no lo leo desde el símbolo. Si lo leo desde la literalidad, me transformo en una especie de esquizofrénico o psicótico o psicópata que de repente se me escuche una voz que me dijo, mata a todo el mundo porque todos te odian, y saco la escopeta. Claro, esos son las alucinaciones que no son propiamente son propiamente simbólicas. No sé si me entienden. Entonces acá el discurso de revelación sí tiene un componente altamente simbólico y necesita ser producido simbólicamente, producido, codificado con todos los artilugios necesarios, y necesita ser decodificado de tal forma. Pero la gracia de lo simbólico es que yo puedo decodificarlo de distintas maneras y me va a pegar por uno o por otro lado dependiendo de eso. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el uso del monomito como discurso de revelación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿No? Bien. Esa es la famosa Torre del Diablo de Estados Unidos, Wyoming. La Torre del Diablo se le apareció al colono, al norteamericano que llega a Lakota en su momento, y se les aparece la torre y se le aparece toda una cultura amerindia, indígenas que viven en América del Norte, la tribu Lakota, que cuentan toda una historia sobre cómo ese punto es crucial, es el momento de la revelación, el momento de la revelación sagrada para esta cultura.
y tiene todos los elementos de un cuento simbólico, donde hay hombres que están pernoctando en ciertas carpas, y hay una mujer en una noche oscura con niebla, y una mujer que es la única que escucha y siente la presencia de esa revelación, en donde aparece esta pipa sagrada. La pipa sagrada se transformó en un cliché. No sé si ustedes han chequeado eso. Todos los westerns de gringos de los años 40, 50, 60, aparecía en algún momento este momento de fumarse la pipa de la paz entre el cowboy y el indio. Entonces, claro, quedó como un súper hiper cliché de la pipa de la paz como el momento de fumarse, fumemos una pipa de la paz, o sea, no peleemos más, conversemos, pongámonos de acuerdo. Bueno, surge a partir de este monomito, ¿ya? Y como tal es una figura bien interesante. Ahora bien, ¿a dónde vamos? Lo que vamos a revisar ahora es la película Encuentros cercanos del tercer tipo, de Spielberg, del año 77, que como tal es un discurso súper producido, es un discurso de autor, un discurso creado para entregar cierto mensaje y codificado de acuerdo a ciertas imágenes. Si bien es cierto que es algo artístico, probablemente tal, porque es una película, el discurso de revelación sí puede materializarse en discursos cotidianos en que yo como un personaje o una entidad o una organización quiero llegar a entregarle a la gente un discurso, un mensaje donde puedan llegar a ciertos símbolos. La publicidad, por ejemplo, está lleno de esos elementos simbólicos donde generan instancias de revelación. Cuando yo me doy cuenta que tomar Coca-Cola es lo máximo del mundo porque me permite acceder a un estado mental de conciencia plena, y digo, pero ¿cómo la Coca-Cola me va a permitir eso? Bueno, me lo acaba de entregar en un discurso simbólico de revelación. Entonces, todos esos discursos están producidos y están hechos de alguna manera que es bien sutil en algunos casos. En las películas, obviamente, se nota más, pero la película, claro, tiene otra funcionalidad poética, de entregarnos un mensaje, entregar una historia, de hacernos pasar por una serie de aventuras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar estos aspectos que aparecen en la película. Yo se los voy a presentar, porque la idea es que ustedes lo puedan revisar con más atención hacia el final de la clase. Desde el punto de vista del análisis que hace Gastón Sublet, que es un gran personaje aún vivo, profesor, filósofo, antropólogo, musicólogo, es uno de los pocos que ha estudiado así muy en profundidad la cultura y música tradicional mapuche y toda la cultura que nos llega de la cultura estandarizada del primer mundo, entre comillas. Él ha escrito hartos libros sobre eso, y en uno de estos libros, que se los compartí en la bibliografía, aparece un artículo final en donde él hace la crítica a esta película, y hace la crítica porque, según él, es digno de mención porque aparecen todos estos ejemplos que son parte de la columna vertebral de un discurso de revelación. ¿Ya? Y él dice, claro, o sea, el discurso de revelación es un discurso que viene de una compulsión religiosa, de una compulsión del ser humano por estar cerca de la divinidad y todo eso. Y tiene ciertos símbolos que son propios de, como por ejemplo la montaña sagrada, el niño raptado, la extraña melodía para la conexión, o sea, hay algún método para conectarse con lo divino, la torre del diablo, el triángulo, la visión, los tótems o elementos sagrados y los elegidos. Todos esos son elementos fundamentales en tu discurso de revelación, que, si ustedes se fijan, tiene elementos que provienen estrictamente, por ejemplo, cuando se habla de los elegidos, se habla por ejemplo, religiosamente el pueblo elegido. Cuando se habla de los tótems, estamos tomando elementos culturales, por ejemplo, amerindios, de representaciones simbólicas que relatan sobre, o que nos hacen ver la divinidad. La visión, el momento en que se revela, etcétera. Bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle, más adelante. Entonces, Sublet nos presenta este artículo para mostrarnos de qué se trata cada uno de los componentes. La historia de Encuentros cercanos del tercer tipo, se dice que no fue tan popular la película porque justo apareció con la Guerra de las Galaxias, entonces era imposible que algo superara la Guerra de las Galaxias en términos de taquilla y de mainstream. Pero la película tiene un valor que hasta el día de hoy
no ha dejado pie para pensar en que toma elementos muy cotidianos, como por ejemplo un tipo, Roy Neary, técnico eléctrico, que tiene experimento en encuentros cercanos de ese tipo, ve un objeto volador, aparece también el gobierno metido, como el clásico de la historia, aparece un grupo de investigadores también, franco-americanos, haciendo toda esta vuelta de encontrar qué es lo que pasa acá. Aparece un niño que es abducido, y aquí están las imágenes como típicas, clásicas de la película. Ahí arriba a la izquierda aparece el típico auto con la luz de la abducción, que hasta el cansancio es un cliché, totalmente eso. Que aparece la construcción simbólica de ese arquetipo, ese cliché que te van a abducir, que aparece una luz desde el cielo y que te abduce. Nadie sabe si eso ocurrió alguna vez, pero da lo mismo, porque es parte de la cultura. Aparece después el tipo construyendo con sus manos, como que se le revela telepáticamente algo, y construye como una montaña parecida a la Torre del Diablo que aparece a la derecha, y que concuerda de alguna forma con este dibujo, este aspecto manual que está haciendo. Aparece acá la instalación, allá la instalación científica donde están esperando que aparezca el gran ovni, y el clásico de los clásicos, que son las criaturas chiquititas de ojos grandes, negros, de aspecto súper terrorífico para uno, pero que finalmente han sido muy suavizados, y le han puesto hartas píldoras de suavizante para poder transformarse en un ícono mundial, o sea, un ícono arquetípico del extraterrestre, esta figura que para los antiguos podía ser otros tipos de figuras, otros tipos de imágenes, incluso hasta los tótems podían representar esto, pero acá aparecen estos seres planteados de esa manera. Les voy a mostrar una síntesis de la presentación de la película para que ¿se escucha, cierto? ¿Sí? Este año se cumplen 4 décadas de lanzamiento de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, una de las obras fundamentales del cine de ciencia ficción. Dirigida y escrita por Steven Spielberg y protagonizada por Richard Dreyfuss, Terry Garr y François Truffaut, la cinta se estrenó en noviembre de 1977, con una buena acogida de la crítica y del público, siendo uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año. Esta cinta de culto cuenta la historia de Roy Neary, reparador de líneas eléctricas de Indiana, a quien le cambia la vida al experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los ovnis en una especie de equipo internacional de científicos investigadores. El guión de este film tiene un enfoque personalista, tratado desde la óptica de 3 personajes afectados por el tema de diferente forma. El hombre común y corriente que tiene un encuentro alienígena, la madre que padece la abducción de un hijo y el científico apasionado por el tema, que al final entrelazan sus vidas con los visitantes del espacio. Debido en gran parte al gran trabajo creativo de Carlo Rambaldi, quien se encargó de su diseño, esta película popularizó la tipología de los extraterrestres conocidos como los grises, de cabezas grandes y ojos negros, pequeños, altamente inteligentes y con poderes psíquicos, es decir, la forma más frecuentemente referida en los casos de abducción extraterrestre y en la cultura popular. Gracias a su emocionante y original historia, porque no era la típica película de una invasión alienígena, y de sus impresionantes efectos especiales, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo obtuvo 8 candidaturas a los premios Oscar, incluyendo la de Mejor Director, pero solo se llevó 1. El Oscar a la mejor fotografía para Vilmos Zsigmond, llevándose además un premio especial por la edición de sonido para Frank E. Warner. El pasado 2 de julio, 40 años después. Bien, eso era. Esa síntesis nos muestra el tiro de qué se trata la película. Bueno, como les comentaba, yo la rescato porque tiene
totalmente codificado, a modo de ejemplo, todos los elementos del discurso de revelación. O sea, la mejor manera de estudiarlo rápidamente. Y por ende, cuando hablamos de, aquí yo les dejé la presentación, un resumen también de la película, con algunos links ahí para poder chequeando. Es una película que, tal como la trama, ahí está la trama, tiene los elementos de la abducción, todos los elementos de miedo a lo desconocido, y que simbólicamente también nos entrega como la esperanza de que todo esto cambie. Se dice que el discurso escatológico y el discurso de revelación son parte del mismo círculo. Es como uno es el fin de algo y el otro es el principio. Eso está muy ligado a los dos. Esto es como un círculo vicioso o virtuoso, como queramos verlo, ¿ya? Donde el principio es el fin, es el principio. El principio, el fin, el principio. ¿Ya? Por eso hablábamos, la vez pasada se nos ocurrió hablar de Dark un poco, porque tiene esta idea de la serie tiene tanto éxito porque recupera estos elementos escatológicos y de revelación que hacen muy interesante la trama y que despiertan la curiosidad de cualquier persona que viva en este planeta hoy en día y que también esté supeditado a toda la cantidad de cosas que ocurren, a todo lo que pasa y a todo lo que nos incita a pensar en un mejor mundo o en un peor mundo en el que vamos a seguir viviendo. Acá está la síntesis de los elementos de revelación que aparecen en la película, que están codificados, cada uno de ellos. La montaña sagrada, muy vinculado, Sublette habla mucho que Spielberg hace un metadiscurso de la renovación de la alianza del pueblo judío con Jehová, o Yahvé. Por eso la montaña, Moisés presenta los 10 mandamientos en una montaña, y él justamente se puso el cambio de la era de Acuario, el cambio de la era de Piscis. Entonces Piscis es el surgimiento de Jesucristo. O sea, hay toda una metáfora ahí, toda una analogía muy potente. El niño raptado, que siempre es el renacimiento, cuando raptan a un niño y que lo devuelven, el niño viene hecho como de nuevo, como esa es la metáfora que hay detrás. El re mi do do sol, donde aparece la conexión con Yahvé. La torre del diablo, que es el lugar prohibido. El triángulo, que está muy bien explicado en el artículo. La visión. Aquí nos conectamos directamente con el discurso escatológico, donde los 4 jinetes del Apocalipsis son 4 animales que ruedan en medio de otra rueda. Esa es la imagen del profeta Ezequiel, que acá está plasmado en los 4 ovnis, que son 4 ruedas que giran, y que en algún momento esas 4 ruedas se transforman en 3 ruedas, generando el triángulo. Muy simbólico esa parte, y traten de leer en particular esa parte donde Sublette decodifica eso simbólicamente. Los tótems, o los famosos elementos misteriosos. Los tótems son los elementos más misteriosos con los que uno se pueda enfrentar. Ver un tótem como esta columna de madera llena de figuras y animales distintos y que aluden a distintas cosas, distintos colores, es súper misterioso y muy intrincado. Ya, los ovnis representan nuestros tótems actuales, como estos elementos súper misteriosos y que nos pueden estar revelando algo que nosotros no somos capaces de ver. Y los elegidos, los hijos de la luz. Y ahí está todo también la simbología religiosa y religiosa pop. Religioso, lo que tiene que ver con el tercer milenio, con la revelación, el cambio de época, el Pentecostés de la religión, con las lengüetas de fuego, y la religión, la revelación pop, religiosa, que yo lo digo entre comillas, que es el hecho de que el nuevo hombre va a ser un nuevo hombre que se mira al espejo como semejanza de este extraterrestre que viene con un cuerpo de líneas finas, más esquelético, medio transparente, telepático, como que esa también es toda nuestra aspiración a ser un nuevo hombre. Hoy día también se habla de estos nuevos hombres que van a ser nuevos hombres con inteligencia artificial incorporada. O sea, también hay una serie de deseos digamos, del ser humano en sí, de poder transformarse en otra cosa. Entonces, el discurso de revelación nos plantea eso. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, comentario hasta acá?
Aquí les dejo algunas ideas fuerza, sintéticamente, lo que hemos ido conversando en esta segunda unidad. ¿Ya? Cómo estos dos tipos de discursos se unen en sí. O sea, representan un círculo, una unión. Y podemos estudiarlos aplicando el viaje del héroe perfectamente. La noción de tiempo sagrado con tiempo profano, los arquetipos funcionales que hemos revisado ya, que ustedes los tienen como fuente de consulta, y la construcción de este monomito como un discurso judeo-cristiano que permea toda la cultura, nuestra cultura tradicional. De hecho, el monomito es más antiguo que los judeo-cristianos. Recuerden, cuando hablamos de Gilgamesh, hablábamos sobre cómo toda la cultura babilónica, asiria, mesopotámica en sí, que es mucho más anterior a la judeo-cristiana, ya había construido el monomito. Y evidencia de eso es que el viaje de Noé, el arca de Noé, ya había sido escrita 4000 años antes, y había evidencia de eso con la historia de Utnapishtim, que le revela a Gilgamesh ese viaje que ya era antiguo. Ya, aquí hay entonces una síntesis. El análisis del discurso que hace Gastón Sublet en el libro Mensajes Secretos del Cine, el último capítulo, yo quiero que ustedes lo revisen como, ahora ya, como un elemento que les va a ayudar a aproximarse a lo simbólico en el discurso. ¿Ya? Sea cual sea el discurso que ustedes vayan a escoger como caso de estudio, la herramienta del análisis simbólico es súper pertinente para ir develando ciertos elementos. Me explico. Puede ser que ustedes escojan un caso de estudio que no tenga que ver con esto en particular, que sea, por ejemplo, que les tiene que trabajar con, estoy pensando en el proyecto final, que les tiene que aplicar el modelo, el primer modelo integrativo de Nancy Duarte, por ejemplo, o el de Carmen Gano, ¿ya? Y que después incorporen un análisis de multimodal, de la unidad 3 que vamos a revisar a continuación, sobre lo audiovisual, lo gráfico, lo multimedia. Ya, son esos dos elementos que van a incorporar en su análisis. Pero, no obstante eso, las herramientas del análisis simbólico les van a permitir ir interpretando y decodificando aquellas cosas que van a aparecer en ese análisis que ustedes realicen. Por lo tanto, yo les recomiendo altamente que puedan darle una lectura ahora mismo. De hecho, vamos a terminar la clase antes para que ustedes puedan meterse en este texto. Pueden revisar lo que alcancen a revisar en 20 minutos de la página 74-24, el libro de Gastón Sublet, que está, ya se los voy a mostrar dónde está. Esto les dejo también como tarea para que puedan darle una vuelta, ¿ya? ¿Qué discurso de nuestra realidad hoy actual les parece que tiene características escatológicas o de revelación? Piensen en ejemplos que no tengan que estrictamente que ver con algo religioso, ¿eh? Piensen en cuestiones domésticas, o sea, alguien habló, dijo tal cosa, tal mensaje la semana pasada, y lo escucharon, ya sea del ámbito que sea, no estrictamente político, puede ser de cualquier ámbito, y traten de mirarlo a la luz de qué elementos escatológicos podrían aparecer ahí. Pensando en estos elementos que yo les subrayé en un par de slides anteriores. Recuerden que el taller nosotros vamos a escoger un caso, ustedes van a escoger un caso de análisis del taller 2, que lo vamos a aplicar desde el punto de vista narrativo, pero después lo vamos a llevar hacia adelante, hacia el proyecto final, y ahí le vamos a aplicar otras cosas. Entonces, ya es un momento en que ustedes empiecen a pensar tranquilamente cuál va a ser. Les voy a dejar ese bonus para que lo revisen después, y es de un tipo que tiene una academia que hace cursos de cómo aprender a invertir en la bolsa, invertir en bienes raíces, etc. A mí esa parte no me interesa. Lo que me interesa de este video es que le explica rápidamente cómo la pirámide de la desigualdad, de la riqueza, de cuál es el porcentaje de riqueza de los ricos versus los pobres, y cómo se mueve ese asunto, cómo se retroalimenta para que esto siga funcionando con esta pirámide de desigualdad. ¿Y eso por qué? Porque también es un elemento que a ustedes les puede servir para empezar a construir una lectura discursiva sobre algún caso en particular. Ya, estoy tratando de entregarles elementos que les sirvan para abrir un poco la mente y empezar a explorar otras cosas. Ya. Acá, no sé si sigo compartiéndoles, ¿cierto? Esto. Aquí está, ustedes tienen la bibliografía, está el libro de Gastón Sublet. No se puede, ¿qué pasó? Ya, el capítulo es la página 74, sí, está. Por ahí está.
Ahí está, 74, encuentros cercanos del tercer tipo. Ahí empieza el análisis de Sublette. Den una leída de aquí a las 12:20, lo que más puedan, y tomen algunas notas, etcétera, a propósito de lo que hemos conversado, para que les empiecen a hacer integrar las ideas que hemos tenido. ¿Alguna pregunta final? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿Profe? Ay, ¿Sí? perdón. No, es que la mía no es duda de esta clase, así que dale tú primero y después yo a lo mejor. Ya, ¿quién primero? ¿Fernanda? Fernanda, dale. ¿Cómo se relacionan estos dos discursos, el escatológico y el de revelación, con los otros temas que hemos visto? Como qué estructuras de estos se relacionan con los anteriores. Estos dos discursos lo que tienen es que se estructuran a partir de los elementos monomíticos. Por ejemplo, si tú tomaras el viaje del héroe y quisieras aplicar todas las pautas, todos los pasos, te puede calzar bastante bien el discurso. Por ejemplo, esta película, Encuentros cercanos de tercer tipo, es el viaje de un héroe. El viaje de un héroe que es llamado a la aventura y están todos los pasos, tal cual, casi todo, pero está bastante bien estructurado. Entonces tú podrías analizar un tipo de viaje, un tipo de discurso de revelación escatológico desde la mirada del viaje del héroe perfectamente. ¿Sí? Vale. ¿Quién más? Valeria. Sí, es que yo quería decirle que no me están llegando sus correos, profe. ¿En serio? Ah, Sí. voy a revisarte la lista, a lo mejor se me quedó por ahí. Ya, Sí, lo voy a chequear al tiro. Ya, gracias. Ya, Valeria, qué bueno que me dijiste. ¿Alguien más no le llegan? ¿Están todos bien? Bien, termino acá la clase para que le echen una mirada al tiro a esto. Les voy a dejar... Ustedes tienen esto, creo. Bueno, tienen acceso, por supuesto. Ahí está el link para que puedan revisar ahora mismo. Aprovechen los 15 minutos que quedan de clase y nos vemos ya el próximo viernes entrando a la tercera unidad multimedia. ¿Ya? Que tengan muy buena semana, un gusto haberlas visto, y saber que están por ahí, ver sus fotos. Ya. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, que estén. Chao.